Buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente a su programa Conversaciones de Somos Más 99 TV. Hoy es un día difícil porque nos enteramos desde la mañana y queremos informar del asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel. Él trabajaba para un medio del municipio de Salamanca que se llama precisamente El Salmantino, y hoy en horas de la mañana él acudió a una cobertura y ahí fue donde encontró la muerte. Según los reportes que hemos recibido, Israel acudió al reporte del hallazgo de unos restos humanos en la colonia Villas, Salamanca 400, y al llegar al lugar, cuando se disponía a dar reporte de lo encontrado, desde una camioneta le dispararon, resultó herido, y ahí fue llevado al hospital de Pemex y horas después falleció. El municipio de Salamanca reaccionó en un tiempo después y llamó a la Fiscalía del Estado a reunirse, igual que al gobernador y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A través de un comunicado dijo que los convocaba nuevamente para reunirse ahí mismo en el municipio y pedía que se atendiera el tema de violencia porque hasta la fecha no se ha hecho. La Fiscalía simplemente informó horas después que había iniciado una investigación y que conforme fuera factible irían informando. Esto lo hizo a través, como ya es costumbre, a través de las redes sociales, a través de un comunicado en Twitter. Pero resulta que este no es el primer caso de un comunicador que muere en Guanajuato. Apenas en agosto pasado, Elio Ojeda Vallejo fue declarado desaparecido durante 12 días, al cabo de los cuales fue encontrado y la Fiscalía General del Estado dijo que había sido víctima de secuestro. Hasta ahí quedó el asunto. Años antes, en 2015, el periodista Gerardo Nieto Álvarez fue asesinado en Comonfort. Él era director del semanario El Tábano. Entonces estamos ya ante el tercer comunicador asesinado en Guanajuato en los últimos 5 años. No es cosa nueva. Incluso los ataques contra los periodistas, contra los comunicadores, se remontan años atrás. En la experiencia que yo tengo y que he conocido de estos asuntos, por allá por el año de 2007, 2008, hubo ataques a periodistas que no se daban a conocer. Incluso yo fui testigo de algún caso en el que un periódico local con corresponsalía en Pénjamo tuvo que pedir la ayuda de la entonces Procuraduría General de Justicia para poder evacuar sus oficinas de ese municipio. ¿Por qué? Porque personas ligadas a la delincuencia habían amenazado a los reporteros que trabajaban para ese diario. Por supuesto, esto no se daba a conocer. Así se actuaba. Todo quedaba en la oscuridad. Incluso años después, trabajadores de algún medio también local fueron secuestrados. Trabajadores que se dedicaban todas las mañanas a repartir el periódico a todo el estado, en todos los kioscos que venden los periódicos, fueron secuestrados, fueron amenazados y mandaron mensajes. Bueno, pues ese hecho provocó que ese periódico también volviera a pedir ayuda de las autoridades estatales y fue protegida la casa editorial que les comento, ¿no? Entonces no es algo que sea nuevo. Ahora cobra relevancia nacional porque Guanajuato es tema nacional por sus homicidios, por la impunidad en que todos estos crímenes quedan, ¿sí? O la mayoría de los crímenes que
que se están cometiendo han quedado. También es noticia nacional por los desaparecidos, ¿sí? Vemos ahora familias de buscadoras que, que se quejan de la falta de información de las autoridades, que siguen buscando y que no dejarán de hacerlo. Entonces, en un estado como Guanajuato, donde aparentemente no pasaba nada desde los tiempos al inicio del siglo, cuando Juan Carlos Romero Hicks era gobernador. Juan Carlos Romero Hicks, le recuerdo, es actualmente diputado federal panista, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro. Bueno, desde cuando él era gobernador, ya ocurrían estos hechos, este tipo de hechos. Pero en ese tiempo, pues se acostumbraba a decir que Guanajuato solo era un estado de paso de la delincuencia, y se dejó pasar, ¿sí? Después, con el gobernador Juan Manuel Oliva, siguieron ocurriendo este tipo de hechos. También se dejó pasar. Hasta llegar al sexenio pasado con Miguel Márquez, que tuvo que organizar una reunión cuando inició su gobierno para pedirle a todos los dueños y directores de medios de comunicación de Guanajuato que por favor no publicaran nada de información relacionada con la delincuencia organizada, porque la cosa estaba muy, muy complicada. Algunos siguieron, pero la realidad se impone, ¿sí? Y su sexenio terminó como el más violento del que se haya tenido memoria en Guanajuato. Hoy seguimos por el mismo camino, los muertos siguen, Guanajuato sigue como el estado con más homicidios del país, y hoy tenemos esta lamentable noticia que pega a todos los integrantes del gremio periodístico en el estado y seguramente en el país, porque ya es noticia también nacional, ¿sí? Bueno, alguna vez hablé yo con Israel Vázquez. Bueno, pues a su familia un abrazo bien fuerte y toda la solidaridad de nosotros en Somos Más 99. Sin más, dicho esto, les comento que hoy vamos a tener también, de hecho ya la tenemos aquí con nosotros, a Fabiola Picasso. Ella es escritora y familiar de una víctima de feminicidio. Está aquí porque nos va a contar el caso de su familiar. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy aquí contigo y pues agradecerte también el espacio para poder hablar de este tema. No, gracias a ti, Fabiola, por confiar en nosotros y tener la disposición de contarnos el caso de tu familiar. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo creo que antes de iniciar platicándoles el caso en sí, yo quisiera iniciar esta charla con un pensamiento que me mueve a mí desde el interior, desde mi condición de mujer, ¿no? Que estoy bien, bien preocupada por esta problemática que yo veo que ya nos está rebasando y por esta violencia en todas sus formas que no nos está dando tregua alguna, ¿no? A veces me pregunto por qué deberíamos de estar hablando de este tema, por qué tendríamos que estar debatiendo de esto, teniendo que enfocarnos tanto en un tema que pienso de entrada, se trata de respeto, de igualdad, de valores, de educación, ¿no? Es el respeto al ser humano y pienso que todo esto se nos está olvidando, se nos está saliendo de las manos y estamos cayendo en un abismo de mucha incertidumbre ante una situación que yo veo una sociedad bien lastimada, ¿no? Ya como la nuestra. Hoy yo vengo a exponerles un caso, pero pues también vengo a hablar de la necesidad de atender esta problemática de raíz y sensibilizarnos todos un poco, pensar que esto no nos podría estar sucediendo a cualquiera, ¿no? Yo creo que yo nunca llegué a pensar estar en una situación como esta. Lo veía no lejano, porque finalmente había escuchado algunos casos de feminicidio ya muy cercana. Lo veía. Pero pues llegó un momento en el que nos tocó a nosotros a la puerta y es bien difícil imaginar vivir una situación así de feminicidio.
pero yo creo que lo más difícil es sentirse de repente que hay que enfrentarse a un sistema indolente, ¿no? Como yo le digo. Y pues mi sobrina se llamaba Guillermina Alejandra Berriolope Orozco. Ella fue víctima de feminicidio el 1 de mayo del 2019. Tenía 38 años. Y bueno, como sucede en la mayoría de los casos de feminicidio, la primera etiqueta que se le pone a esto fue de suicidio, ¿no? Hace algunos días escuché de voz de una mujer las palabras que decía: en México es más fácil suicidar a las mujeres que investigar sus muertes, ¿no? Y efectivamente, yo todos los casos que escucho de feminicidio finalmente empiezan como suicidio, termina siendo culpable la propia víctima y todo recae en la revictimización y en que, bueno, nosotras somos las que tenemos pues la responsabilidad de ese tipo de cosas, ¿no? En el momento en el que sucede el feminicidio de mi sobrina, pues obviamente fue el shock de todos nosotros como familia, no sabíamos qué hacer, ¿no? Uno nunca sabe a dónde dirigirse en estos casos. Esto sucede en Chiapas y bueno, mi sobrina estaba trabajando allá en un bufete de abogados, yo tengo familia también allá en Chiapas, que mis hermanos principalmente fueron los que tuvieron que hacerse cargo de esto desde el principio y pasar por toda una serie de situaciones que ahorita que ya viene la reflexión, pueden ser hasta cierto punto indignantes, ¿no? Desde el momento en el que las autoridades llegan al lugar de los hechos, que no se llevan a cabo las diligencias como deben de ser, ¿no? Había mucha gente que obviamente ya se había enterado de la muerte de mi sobrina, como todo se estaba manejando como un suicidio, pues bueno, es normal que toda la gente que está alrededor, pues empiece a dar su propia opinión y empiecen a cambiar los hechos, ¿no? Aquí hay algo bien importante que quiero puntualizar y es la forma en la que los medios de comunicación tienen que tomar una nota como estas, porque las primeras notas que salieron desde el momento en el que sucedió este evento, pues era ya obviamente con la etiqueta de suicidio, pero estaba saliendo como una nota roja, ¿no? Con cosas que no habían sucedido, de la forma en la que no había sucedido, y empezó a transformarse toda la situación. Yo estaba leyendo lo que estaban sacando en algunos medios informativos y la verdad sí, era desconcertante ver cómo se cambian las cosas, cómo se estaba culpando prácticamente a mi sobrina de lo sucedido. Y lo más triste que hay que hablar de eso es que muchas mujeres comentaban, ¿no? La situación de, bueno, es que qué estará pensando, es que qué cobardía hacer una cosa así, es que no pensó a lo mejor si tenía hijos en cómo los iba a dejar, una serie de cosas que de repente somos como todos muy buenos para opinar, ¿no? En determinado momento, sin ponernos a pensar qué hay atrás de todo esto y sobre todo cuál era la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que puntualizar esa parte de cómo también los medios tienen que sensibilizarse un poquito ante una situación de estas, ¿no? Y no exponer a la familia, exponer a la propia víctima, pues bajo unas circunstancias que no sucedieron, ¿no? Hola, Sí. esto que platicas, bueno, y de acuerdo a lo que habíamos charlado antes, eh, no sé si tú lo consideres así, quiero preguntarte. ¿Es la forma más común, y perdóname que lo diga, pero más cruel de revictimizar a las víctimas, de criminalizarlas incluso? Sí, yo creo que sí, porque aquí hay una cuestión que yo creo que ya también es una situación que abraza toda esta problemática, ¿no? Y es que eh, el concepto como tal de mujer, ¿no? Tiene muchas implicaciones en cuanto a
qué es lo que hacemos, qué dejamos de hacer, por qué lo hacemos, todo en relación a cómo nos relacionamos también con los hombres y esto, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de revictimización y de hacer a cierto punto culpable a la propia víctima, pues viene también de todos los prejuicios y de todas las creencias que ya tenemos, ¿no? Del hecho también nada más de ser mujeres. Yo creo que sí, como lo dices, es una manera muy cruel de evidenciar una situación tan terrible como esta, de no darle su lugar como es, de no darle su lugar a la víctima, de no darle su lugar a la familia, pero sobre todo de olvidarnos que el ser mujer no significa nada más que tengamos que asumir ciertos roles y tengamos que enfrentar ciertas situaciones en desventaja, ¿no? Esto lo vemos muy seguido. Yo que he tenido la oportunidad de estar pues muy en contacto con familiares de feminicidio a partir de que sucedió lo de mi sobrina, todos opinan lo mismo, la manera en la que la sociedad se vuelca en contra de la víctima, ¿no? Fabiola, ¿por qué no, para que nuestra audiencia entienda de qué se trata, nos cuentas qué fue lo que ocurrió? Claro, aquí el asunto fue que cuando nosotros nos enteramos del fallecimiento de mi sobrina, bueno, al principio eh, todo se manejó obviamente como un suicidio. Esto es complicado, ¿no? De hablar del tema. Yo creo que se deben decir las cosas pues como son, ¿no? A lo mejor puede ser un poco fuerte algunas de las cosas que voy a comentar, pero quiero primero puntualizar que nosotros como familia estábamos completamente seguros de que mi sobrina no se había suicidado, ¿no? Por muchas cosas. Aquí había ya un problema ya de mucho tiempo antes, y es que ella vivía violencia familiar. Ella tenía mucho tiempo de vivir con su pareja, y pues ya había habido varios eventos violentos antes. Ella había recibido golpizas, ya la había lastimado pues severamente, ¿no? Había habido ya algunas denuncias al respecto, y pues como pasa en muchos casos, no se hizo nada al respecto. Y yo creo que eso también es algo bien importante de puntualizar, porque ¿qué pasa cuando nosotras como mujeres vamos a denunciar un evento violento? Es para recibir apoyo, ¿no? Es para tener una ayuda de las autoridades. ¿Y qué pasa en estos casos? Realmente no sucede nada, ¿no? Esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Esto ocurrió en ¿cierto? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exacto. Había habido ya denuncias previas, estaban incluso, se encontraron ya después las denuncias por escrito que ella había puesto, en donde había ido a comentar que, bueno, que ya había recibido golpes. Obviamente estaban fotografías, estaba todas las opiniones ahí que habían dado los médicos que la recibieron, pero eso quedó ahí. No sucedió nada, no recibió ningún apoyo, no hubo nada que pasara después de esas denuncias, no hubo un seguimiento. Y en el momento en el que sucede su feminicidio, pues nosotros, como ya te dije anteriormente, no pensábamos que fuera un suicidio, pero digo, no sé si puedo hablarte abiertamente de cómo fue, ¿no? Sí, Sí, claro que sí, sí, pero yo te sugeriría, bueno, hay siempre elementos que hay que tomar en consideración para no poner en riesgo ahora sí, la investigación, y que ustedes no incurran en alguna falta legal, sí. ¿no? Pues Entonces, bueno, tú que conoces el expediente completo, bueno, pues adelante. ¿Sí? ok. Aquí lo primero que sucedió fue que
sabemos que ya cualquier muerte violenta de las mujeres tiene que investigarse bajo una perspectiva de género y tiene que ser catalogada ya forzosamente como un feminicidio. Esto empieza como un suicidio. Cuando pasa el caso, que ya llega a las autoridades, lo catalogan como un homicidio, ¿no? Y bueno, nosotros pedíamos que esto se empezara a investigar como un feminicidio. La primera traba que nosotros tuvimos fue, esto no es un feminicidio, esto es un suicidio, se va a tratar como tal. Y pues bueno, la carpeta nos habla de que esto se va a catalogar como un homicidio y bajo esto lo vamos a investigar. Yo desde el principio empecé a ver ciertas irregularidades en la investigación por cosas que no se estaban haciendo en tiempo y forma. Yo tuve la oportunidad de estar viendo, leyendo, observando las fotografías, toda la carpeta de investigación de mi sobrina, pues para hacer evidente algunas situaciones que no nos estaban siendo pues congruentes, ¿no? Y entre todas esas faltas que yo vi en esta carpeta fue, primero que nada, todas las pruebas que se tienen que hacer ante un evento de este tipo, y quiero mencionarte aquí algunas. Por ejemplo, las pruebas de criminalística de campo, las de fotografía forense, genética forense, criminalística de campo, química forense, todo ese tipo de pruebas que se tienen que hacer desde el momento en el que el caso entra ya a la fiscalía, que despliegan todo las pruebas que se tienen que hacer. Nosotros veíamos que los tiempos no estaban siendo acorde a lo que debía de ser, ¿no? Las pruebas se solicitaban, se tenían que entregar resultados dentro de las siguientes 8 horas a partir de que se habían solicitado las pruebas y los resultados no llegaban, ¿no? Hubo resultados que llegaron 22 horas después de los ¿Cómo qué solicitados. pruebas? ¿Pruebas de qué? En este caso, por ejemplo, había la prueba más importante, que fue la que siempre saltó mucho, fue la prueba de estado etílico, ¿no? Esto normalmente, pues bueno, cuando el inculpado entra con las autoridades, en ese momento tienen que empezar a hacer las pruebas. Las hacen, incluso hay pruebas que las hacen hasta el día siguiente. Esta específicamente del estado etílico la realizan 22 horas con 40 minutos después de haber detenido al feminicida y dan un resultado de sin aliento alcohólico, ¿no? Aquí esto yo lo puntualizo porque en toda la investigación y bueno, todo lo que estuvimos leyendo en la carpeta y todo esto, había ingerido el feminicida muchísimos litros de alcohol previos al momento del feminicidio de mi sobrina. Entonces, no necesitábamos ser precisamente como muy expertos en este caso para saber que no podía haber un resultado que dijera sin aliento alcohólico, con una persona que había ingerido más de 11 litros de alcohol, ¿no? Por así decir. Entonces era absurdo. Hay otras pruebas en las que nosotros detectamos ciertas irregularidades también. Todos los estudios toxicológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te voy a leer una respuesta que nos dieron en la carpeta. Para la realización de estudios toxicológicos cuantitativos, nos mencionaron que se requiere instrumentación analítica de alta gama y que en ese caso, para esa prueba que estaban solicitando su laboratorio, no contaba con tal capacidad analítica. Entonces, yo de repente decía, bueno, mi pregunta inicial era, no me pueden decir que no cuentan con toda esa gama para hacer este tipo de pruebas, porque esto sucede todos los días, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos expuestos con esto? ¿Cómo se realizan ese tipo de pruebas entonces? ¿Cómo es que dan los resultados? ¿No? Algunos de los resultados no se pudieron entregar y la respuesta de los responsables era, por ejemplo, no contamos con un vehículo oficial para transportar los mismos. Y bueno, también nosotros decíamos, ok, los llevamos nosotros, nos permiten transportarlos para que sea
pues oportuno y que entren en el tiempo, o qué tenemos que hacer, porque no hay un vehículo oficial, omiten un resultado importantísimo por el simple hecho de no lo tenemos, pero tampoco podemos hacer más. Y tampoco nos interesa hacer más, porque no se A veía. ver, Fabiola, a ver, ocurre la muerte de tu sobrina y de inmediato detienen al Sí, sospechoso. aquí Ah, lo detienen en ese momento, porque los primeros que llegan al lugar de los hechos son mis hermanos, y como sí. ya se sabían todos los antecedentes que había con este tipo, pues mi hermana pide a los oficiales que no dejen que este tipo se vaya, ¿no? Porque él seguía ahí, pero sí de repente tuvo la intención de irse, entonces en ese momento mi hermana les dice a los policías, por favor, no lo dejen ir, ¿no? Ella decía, él es el culpable de lo que pasó, y gracias a eso lo detienen en ese momento y lo llevan ante las autoridades. Ahí es en donde él hasta ese momento pues entra pues como presunto, ¿no? Presunto culpable. Y ahí es en donde se deriva todo esto que te estoy platicando, ¿no? De que empiezan a hacer las pruebas que solicitaron. Pero Te pregunto porque, es decir, había una escena donde ocurrieron los hechos y estaba el presunto responsable. sí, O sea, sí, tenían todo. sí, exacto. Las autoridades tenían todo a su mano. Absolutamente, absolutamente todo. Y bueno, incluso pasó algo que también fue impresionante para mis hermanos en ese momento que estaban ahí, porque al momento en el que ya llega la policía, este tipo todavía estaba ahí, mis hermanos estaban pues tratando de contener ahí toda la escena porque había mucha gente alrededor y todo, y de repente también llega una empresa allá de funeraria, ¿no? Entonces mis hermanos decían, bueno, ¿qué están haciendo ellos aquí? Se acerca uno de ellos a mis hermanos y les dicen, oigan, pues miren, nosotros sabemos que esto es un momento de mucho dolor para ustedes y pues para minorar todo esto que están ustedes pasando, pues les ofrecemos eh, que hagan ya esto más rápido, ¿no? De hecho, si quieren, podemos sacar el cuerpo ahorita y nos lo llevamos a la funeraria y les ayudamos a que el proceso sea todavía mucho más sencillo y menos doloroso para ustedes. Desde ese momento, dice uno, bueno, ¿a qué me estoy enfrentando? Primero, ¿cómo es que llegan ellos, no? ¿Cómo es que saben qué es lo que está pasando? Los policías no hacían realmente nada, estaban como en espera hasta el momento en el que ya llega todo el equipo que ya viene a hacer todas las pruebas, a tomar las fotografías. Aquí pasa que no se resguarda tampoco el lugar en donde sucedió esto, que también era una cosa de llamar la atención, ¿no? No se tuvieron como el cuidado adecuado para la manipulación de todo lo que había allá adentro, para el resguardo adecuado del lugar. eh, y pues bueno, cuando mis hermanos dicen, de ninguna manera, aquí nosotros esperamos a que la autoridad diga qué es lo que se tiene que hacer, el cuerpo no se lo puede llevar a una funeraria, o sea, tenemos que seguir esto con los protocolos adecuados, ¿no? Que es cuando ya logran que entonces detengan al tipo, se lo lleven ante la autoridad y bueno, ya inician el proceso con el cuerpo también, el proceso que debía de ser, ¿no? El adecuado. Y pues una de las cosas que también a nosotros nos llamó la atención de esto es que nos daban un resultado de todo lo que eran las huellas digitales que tenía que haber en el lugar, que por como sucedieron los hechos, debía de haber habido huellas digitales en en toda la habitación en donde pasó eso, y pues los resultados reportaban que no había una sola huella en ningún lado, ¿no? Absolutamente por ningún lado. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de leer la declaración del presunto y yo decía, a ver, es que yo primero no entendía por qué a él le habían dado la oportunidad de tener a un abogado antes de entrar a dar su declaración, ¿no? Yo no entendía si eso era adecuado o no, pero bueno, tuvo
bastante tiempo para platicar con un abogado antes de entrar a dar su declaración. Y yo cuando tuve la oportunidad de leerla decía, híjole, es que pareciera como que ya sabía lo que tenía que contestar, ¿no? Como si ya tuviera así un machote que seguir. Bueno, de hecho sí tienen derecho a eso, ¿no? A ser asesorados por un abogado, ¿no? De hecho, si lo tienen de forma particular, bien. E Sí, incluso si no lo tienen, el Estado le debe proporcionar alguno. sí, sí. Y por como ocurrieron los hechos, nosotros estuvimos siempre puntualizando mucho la parte de el correcto manejo de la cadena de custodia. Había muchos elementos importantes en este caso que había que saber si estaban todos bien resguardados, ¿no? Porque, bueno, al momento que nosotros lo preguntábamos, las respuestas de la fiscalía era, pues, ¿ustedes qué van a saber de esto? O sea, eso déjenlo para nosotros, ¿no? Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y ustedes no se estén preocupando en este tipo de cosas que ni las entenderían, ¿no? Eso les decían los investigadores a ustedes. Exactamente. Entonces decíamos, bueno, nosotros no somos expertos en esto, pero tuvimos que informarnos inmediatamente de qué era lo que teníamos que preguntar, de qué era lo que teníamos que hablar. Y para nosotros la cadena de custodia era muy importante porque había elementos que pues a nosotros nos daban pie a entender cómo había pasado todo esto, ¿no? Eh, Llegó un momento en el que hubo que adentrarse a leer cosas, a ver cómo se tenían que hacer todo este tipo de pruebas, cuál era el protocolo a seguir. Y yo de repente decía, bueno, parece que aquí las familias de las víctimas nos tenemos que poner a hacer todo este trabajo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar como evidenciando las omisiones, ¿no? De la autoridad y pues el manejo que hacen de todo esto, ¿no? Yo siempre he pensado que las leyes existen. Yo siempre he confiado en las leyes en este país y cuando pasó lo de mi sobrina, créeme que empezaba a dudar, ¿no? De, de- de que las cosas se hicieran realmente como deben de ser. Los protocolos deben de seguirse al pie de la letra y no se siguen realmente. Yo creo que si nos ponemos a leer cómo son las leyes, qué es lo que se tiene que hacer, los protocolos que se deben de seguir, son muy claros, ¿no? Y de todo lo que yo leía decía, pues es que aquí no está pasando nada, no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Yo creo que esto empezó careciendo completamente de la perspectiva de género, ¿no? Yo digo, con tanto error y omisión, ¿qué pasa con todos esos casos y tantas personas que no levantan la voz, que no exigen justicia, que no tienen idea de por dónde empezar? Si nosotros al principio de esto hubiéramos aceptado la respuesta de la fiscalía, la primera respuesta que nos decía, su familia se suicidó, vamos a cerrar este caso y De que pues ocurrieron los hechos al momento en el que a ustedes les dice la fiscalía, fue suicidio. ¿Cuánto tiempo transcurrió? de que nos dice que fue suicidio, habremos estado bajo eso, creo que habrán sido a lo mejor las primeras 2 o 3 semanas que no se movía el caso de eso, ¿no? Todo se seguía manejando como un suicidio. Incluso yo llegué a pensar que hasta nos estaban queriendo convencer de que eso había pasado, ¿no? Porque aquí viene la otra parte de, bueno, pero y es que entonces, ¿cómo era la vida de la víctima? Sufría de depresión, tenía más problemas aparte de estos problemas de violencia. Ustedes sabían si no tenía otro tipo de cosa que no les hubieran comentado, ¿no? Como tratando de llevar todo al punto de ustedes comprendan que esto fue suicidio, a lo mejor hay muchas cosas que ustedes desconocen de su propio familiar y pues tienen que aceptarlas, ¿no? Y tienen que comprenderlo y pues aceptar lo que les está diciendo la autoridad, que aquí les estamos poniendo la verdad de enfrente, ¿no? Prácticamente. Cuando, cuando sucede esto,
y que yo empecé a ver que ya estábamos teniendo como muchas trabas. Yo busqué a una persona muy cercana que se dedica mucho a defender todas estas causas de feminicidios y pues bueno, me empezó a guiar un poco hacia dónde había que acudir para las personas correctas, ¿no? Que nos pudieran ayudar en este caso. Y a donde me envían la primera vez es a la Secretaría de Igualdad de Género en Chiapas. Y pues bueno, ahí nos reciben. Ahí nos dicen, esto se tiene que manejar como un feminicidio, tenemos que solicitar a la Fiscalía que la carpeta se transfiera a la Fiscalía de Feminicidios y no se quede en la metropolitana, que era en la que estaba anteriormente, ¿no? Y pues ellas tomaron el caso inmediatamente con la titular de la Secretaría y una abogada que desde el principio nos ayudaron enormemente en este caso, nos guiaron hacia dónde había que dirigir esto y ellas me hablaban mucho del caso de Mariana Lima, que bueno, yo creo que muchos de nosotros conocemos ese caso tan emblemático de Mariana Lima. Y al momento en el que yo empiezo a leer de ese caso, algo que me impresionó muchísimo fue la similitud que tenía con el caso de mi sobrina. Yo al momento de estar leyendo cómo fue el feminicidio de Mariana Lima, te lo juro que me empezaba a latir el corazón y empezaba yo a sentir unas cosas muy extrañas porque decía, no puede ser posible que esto sea tan parecido, ¿no? ¿Cuáles son esas similitudes? La forma en la que matan a las dos, ¿no? En las que supuestamente las encuentran pues ahorcadas, ¿no? Pero es en la manera en la que encuentran a las víctimas, en la manera en que las encuentran acomodadas, en la manera en la que los feminicidas relatan desde el momento en el que las encuentran, qué es lo que hacen para pues tratar de salvarlas y de revivirlas y todo eso, ¿no? Era punto por punto, yo de repente dije, tienen como un manual de procedimientos, ¿no? Para paso 1, paso 2, era exactamente igual la manera en la que había sucedido las cosas. Yo cuando empiezo a leer esto, dije, yo lo primero que tengo que hacer es contactar a la mamá de esta mujer, de Mariana Lima, ¿no? La señora Irinea Buendía, y pues la busqué, me puse en contacto con ella, le platiqué el caso de mi sobrina, le dije, señora, es que el caso de su hija y de mi sobrina son prácticamente iguales, ¿no? Me gustaría que me diera su opinión al respecto. Me dijo, vamos a vernos, tráete la carpeta de investigación y vamos a analizarla juntas para ver qué es lo que sucede, ¿no? Cuando ella empieza a leer toda la carpeta, me dice, efectivamente, esto empezó mal. Te puedo decir que incluso le están empezando de la misma manera en la que empezaron la investigación de mi hija. Dice, mi hija también la suicidaron desde un principio y está más que claro y es hasta como si fuera una burla, ¿no? Pensar que en el caso de Mariana, por ejemplo, que una chica se pudiera haber suicidado colgada de una soga, de un clavo en la pared, ¿no? Entonces, O sea, tú percibes que las autoridades lo que buscan es realizar no una investigación, sino realizar un procedimiento que lleve a cerrar el caso lo más pronto posible. sí, claro, porque yo creo que para ningún estado es bueno, ¿no? Que haya muchísimos casos de feminicidios, ¿no? No es bueno. Yo creo que los números no les favorecen. Y muchas veces, yo creo que es la manera también más fácil, ¿no? De decir, podemos cerrar más fácil un caso diciendo que es un suicidio. ¿Por qué? Porque no hay nada que investigar. La víctima tuvo la culpa, ella decidió que era lo que quería hacer, era su vida, y ¿no? Aquí se termina la cosa. Un feminicidio lleva una investigación a fondo, ¿no? No nada más es el asunto del feminicidio como tal, sino de todo, del entorno, de por qué se da, de muchas cosas, ¿no? Entonces eso lleva mucho más tiempo. Y yo creo que la autoridad es lo que no quiere, ¿no? Invertir tiempo en este tipo de casos. Y pues bueno, como te comento de esta señora Irinea Buendía, ella me comentó que
ella había tenido que incluso hacer sus propias pruebas, ¿no? Para mostrarle a la autoridad en dónde estaban haciendo mal su trabajo. Cuando ella me dice, tu carpeta está iniciada de entrada mal, todas las irregularidades que veo son las mismas que se cometieron en el caso de mi hija. Me dice, te voy a canalizar con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Dice, ellos son los que a mí me estuvieron ayudando en el caso de mi hija. Y pues bueno, ahí me canaliza con la licenciada Marta Figueroa del observatorio, que en ese momento, al momento que yo le platico todo el caso, también se impresiona de la similitud con el caso de Mariana Lima y lo toman, ¿no? Ellas hacen suyo este caso y me dicen, es que el saber que hay un siguiente caso completamente parecido a este, nos da indicios de que algo está sucediendo más allá, ¿no? No nada más es el hecho de que matan a dos mujeres, que bueno, en lugares completamente diferentes, bajo condiciones totalmente diferentes, pero con un con una manera de hacerlo tan específica que dijeron, nosotros tenemos que analizar esta situación y esto por supuesto que no se puede manejar de esta manera, ¿no? Entonces, ellas toman ese caso y durante todo este año, todo el proceso que se ha llevado ya ha sido ya completamente desde el observatorio. Ellas han hecho todas las pruebas nuevamente, se ha avisado a las autoridades que la familia sobre todo estaba en desacuerdo de los resultados que habían dado y que estábamos exigiendo que pues prácticamente empezáramos de cero, ¿no? Pues Porque Lola, de acuerdo a la ley, según el Código Penal Federal, y que rige para todo el país, bueno, en el artículo 325 dice que se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Estas condiciones se cumplen en el caso de tu familiar? sí, muchas de las que mencionas sí se cumplen en este caso. Y sobre todo pues precisamente por este tipo de cosas era por lo que nosotros decíamos, es que las cosas están puestas, ¿no? Sobre la mesa. O sea, mucho de lo que tú comentaste era lo que sostenía este caso, ¿no? Y no se estaba poniendo atención a ninguna de esas situaciones. Cuando ustedes le comentaban estos detalles a los investigadores, ¿cuál era la respuesta? Pues mira, que esto fue realmente solamente al principio y como te comento, ¿no? La respuesta era, déjenos hacer nuestro trabajo, ustedes no entienden de esto, déjenos que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y los resultados, aténganse a los resultados y acepten los resultados, ¿no? Que eso fue algo que a mí me llamaba mucho la atención en el momento en el que se lo dicen a mi hermana, la madre de mi sobrina de Guillermina. Hubo un momento en el que le dijeron, señora, usted tiene que aceptar los hechos como fueron. Y aceptarlos significa quedarse a gusto con la respuesta que le da la autoridad. Y pues bueno, entendemos el dolor que usted tiene, pero es algo que usted tiene que asimilar, ¿no? Entonces, yo cuando escuchaba esas palabras decía, híjole, es que no puede ser, ¿no? No puede ser que le estén diciendo esto
la madre de una chica que acaban de asesinar, ¿no? Bueno, si se da cuenta nuestra audiencia, hasta este momento no hemos mencionado el nombre completo. ¿Podemos decirlo? De mi sobrina, ¿Sí? Guillermina Alejandra Berriolope Orozco. Bueno, pues el caso de Guillermina, ¿cómo fue, Fabiola? Que entonces caen ustedes en que deben de llevar a cabo ustedes una investigación paralela a la de la fiscalía. O Sí, no se dan cuenta y cuando lo perciben ya están haciéndola. ¿Cómo es eso? pues mira, como desde el principio nosotros empezamos a notar este tipo de anomalías, fue cuando sucede todo esto que te comento de la señora Irinea y que ella nos canaliza con el Observatorio Ciudadano. Al momento en el que el observatorio toma este caso, empieza ya como su propia investigación a la par, ¿no? De la fiscalía. Yo podría decirte que la fiscalía prácticamente ya estaba cerrando la carpeta, o sea, ya era vámonos y el siguiente, ¿no? Al momento en Siguió el el que manual y ya estaba por cerrar el caso. Ok. Completamente. Al momento en el que el observatorio ya entra y toma el caso, es cuando empiezan a analizar toda la serie de fallas que había tenido y empiezan a solicitar nuevamente todas las pruebas que no se habían hecho. Aquí hubo una cuestión de que en algún momento se habló, en este inter, algo que a mí realmente me preocupaba mucho y yo creo que nos generaba mucho estrés, era que nosotros no podíamos enterrar a mi sobrina, porque los días pasaban y pasaban y, nosotros decíamos, es que si la enterramos ahorita, a lo mejor hay pruebas todavía que se deben hacer y ya no vamos a poder hacerlas, en el entendido de que nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Nosotros la gente yo creo que desconoce qué hacer en este momento. En el momento en el que sucede este evento y llega esta empresa funeraria que te comento, ellos ofrecen una cremación inmediata del cuerpo, cosa que nosotros dijimos, no, 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 o sea, el cuerpo no se va a cremar, lo vamos a enterrar, pero pues nosotros decíamos, ok, vamos a hacer esto en un par de días o algo así, ¿no? Pasaban 3, 4, 5, 6, 7 días y nosotros no podíamos enterrar a mi sobrina. Entonces eso a mí me generaba muchísimo estrés en este caso porque decíamos, teníamos ya que darle sepultura, pero pues también el asunto de que si todavía se podía hacer algo con el cuerpo, pues era ese momento todavía cuando se podía, ¿no? Nosotros llegó el día en el que ya pudimos sepultar a mi sobrina. Posterior a esto, solicitamos a la fiscalía, le comentamos de este tipo de anomalías en la carpeta, de algunas de las pruebas que no se habían realizado al cuerpo de mi sobrina. Por lo que nos dijeron, bueno, si quieren, pueden exhumar el cuerpo y pueden contratar a su propio médico que lo vuelva a revisar, que le haga las propias pruebas, pero pues esto ya corre por su cuenta. Esto ya tendrán que asumir los gastos ustedes, pero nos dijeron, sí les vamos a decir una cosa, si su médico responde de la misma manera en la que respondieron nuestros médicos, pues ya no les quedará otra que aceptar la situación, ¿no? Y ya tampoco estar tratando de buscarle donde no hay, ¿no? De repente estas son las frases que utilizan mucho, ¿no? En las delegaciones y todo eso. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, no había de repente la oportunidad de conseguir otro médico. Obviamente, tampoco está uno preparado económicamente para enfrentar este tipo de cosas, ¿no? El observatorio nos dice, vamos a iniciar prácticamente como si estuviéramos haciendo esta investigación de cero, vamos a poner todo en orden, vamos a solicitar pruebas que no se hicieron y que todavía estamos en tiempo de ver qué es lo que podemos hacer. Y pues bueno, ellos empezaron a sacar toda esta maraña de cosas, ¿no? Empezaron a poner todo en su lugar y empezaron a evidenciar todo lo malo que se había hecho con la carpeta desde el principio. Empezó este caso a tomar forma y a tomar un rumbo adecuado, ¿no? Y todos los resultados que ellos ofrecen
pues nos lleva a que ahorita el feminicida pues está detenido, ¿no? Y yo creo que esto no hubiera sucedido si no hubiera sido por, primero, la oportuna ayuda que nos dio la Secretaría de Igualdad de Género, que ellos fueron los que inmediatamente toman el caso en sus manos y nos ayudan a empezar todo este camino. Aquí yo creo que algo que ha sido muy importante en todo este caso es que desde que entramos nosotros a la Secretaría de Igualdad de Género hasta ahorita que seguimos con el observatorio, yo creo que lo más valioso que nosotros hemos recibido de todas estas personas es el estar acompañando este caso. Acompañándolo me refiero a la parte emocional, a poder sostener esa parte de las emociones que uno tiene, ¿no? Todo el tiempo que estamos preocupados, que estamos angustiados, que estamos molestos, que estamos indignados por cómo se están dando las cosas. Yo creo que es bien importante que la gente que rodea esto no solamente esté pensando en, ok, este es nuestro trabajo y vamos a hacerlo de esta manera. Hemos tenido la oportunidad de platicar muchas horas al respecto, de que nos ayuden en esa parte emocional que yo creo que es bien importante y que es lo que carecen, ¿no? La mayoría de las autoridades, que esa sensibilidad, esa parte humana, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en que casos como estos vivimos todos los días y las fiscalías están llenas de todos estos eventos, pero creo que se pierde completamente esa sensibilidad, esa ayuda, esa humanidad, el saber que está llegando una familia a la cual acaban de asesinar a una persona y se encuentra en ese estado de shock emocional. Ha sido contener todo este caso emocional y llevarlo bajo la ley y bajo la perspectiva de género y de la manera correcta, ¿no? Ellos nos han hecho ver una manera de hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Que las leyes existen, están escritas, ¿no? Yo me he cansado de leer aquí varios puntos que por ejemplo, ¿no? Que aquí tengo uno que me gustaría puntualizar, que he leído muchas veces la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo he hablado mucho en este caso de la parte de la prevención, ¿no? Yo quiero compartirte aquí en este espacio, ahorita que me das esta oportunidad. Yo soy sobreviviente de un evento de violencia, ¿no? Entonces, te lo hablo desde el fondo, desde el corazón, desde el sentimiento, de todo lo que tiene una mujer que vivir ante una situación como esta, ¿no? Desde el momento en el que uno llega a una delegación, a un ministerio público a pedir ayuda, ¿qué es a lo que nos enfrentamos? A la burla principalmente, ¿no? Fabiola, si me permites, antes de pasar esa parte, mira, yo soy de la idea de que las cosas no existen si no se le nombra. Sí. Y aquí hay unos funcionarios encargados del asunto, ¿sí? Y yo quisiera nombrarlos, ¿sí? Porque hay responsables, ¿no? Y el responsable de la investigación, si no tengo mal el dato, es Juan Carlos Chacón, el investigador directo. Y el fiscal general de Chiapas, que es su jefe de más alta jerarquía, es Jorge Yaven Abarca. Sí, exacto. Ellos son los que han estado al frente de este caso, Sí. que se ha convertido en uno de los casos emblemáticos en Chiapas, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, O sí. sea, por esa razón es que a mí me parece importante nombrarlos eh, y, y saber tu opinión también antes de que pasemos a esta parte que vas a mencionar. ¿Te parece que hay un sistema en el que funcionarios como los que estamos mencionando lo llevan al cabo, al pie de la letra y que generan impunidad? ¿O es una iniciativa propia de quien investiga nada más? ¿Cómo es eso? Mira, yo lo que puedo percibir aquí es que yo creo que es todo el sistema, ¿no? Que hay una cosa que yo creo que
falta mucho en todo esto y es la correcta capacitación, ¿no? A todos los servidores públicos, en cada una de sus áreas. Por lo que yo pude ver en toda la carpeta de investigación, cada una de las personas que estaba involucrada, que tenían que hacer cada una su trabajo, uno determinadas pruebas, otro presentar los resultados, otro solicitarlos y todo eso, cada una de esas personas tiene una responsabilidad en su propio trabajo, ¿no? Las respuestas de la mayoría de ellos nos dejaban ver que realmente no hay ningún interés de hacer la parte que le corresponde a cada uno. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué pasa con el todo, no? Si no funcionan todas las partes que están involucradas en un todo, ¿qué pasa con ese todo? Pues va a estar completamente mal, ¿no? Cuando nosotros expusimos en la Fiscalía Metropolitana que no estábamos de acuerdo con esto, yo creo que la respuesta del fiscal en ese caso debía de haber sido más comprometida, ¿no? Decir, vamos a manejar esto como debe de ser, vamos a seguir los protocolos adecuados, no podemos estar recibiendo respuestas de la autoridad de, pues es que hay que aceptar las cosas como son, y ustedes no saben, y déjenos hacer nuestra chamba. O sea, sí creo que todos deben de ser responsables cada uno de la parte que les toca, pero cada uno, porque puede haber un fiscal, ¿no? Que pueda tener toda la buena intención de llevar estos casos a un buen resultado. Pero ¿qué pasa con toda la gente que trabaja a su alrededor? Con uno, dos o tres que fallen, pues las cosas no van a salir. ¿Por qué? Porque no se van a tener los resultados adecuados. Y esto es parte de que no somos empáticos, de que ha llegado el punto en el que a mí no me importa. ¿Por qué? Porque tampoco es mi problema, no es mi asunto. Veo tantos de estos. La respuesta es, ¿vemos tantos casos de estos al día? Pues bueno, sí, pero tampoco tenemos la culpa de que ustedes tengan que recibir tantos casos al día, ¿no? Bueno, un dato que ilustra lo que nos estás diciendo es que en Chiapas eh, han desaparecido mujeres del 2011 a agosto de 2020, 1,359 mujeres. Y hasta el mismo mes ha habido más de 22 feminicidios. ¿Estoy bien? Sí. Sí, y se ha evidenciado esta situación muchísimo y es importante que la gente sepa lo que está sucediendo. Ahorita estamos hablando del estado de Chiapas, esto sucede en todos los estados y bueno, conocemos unas cifras alarmantes. En el caso de Chiapas está realmente, es terrible, ¿no? Lo que está sucediendo. Y yo te puedo decir, yo que te estoy hablando de este caso en específico, con todo el mal manejo que se llevó desde el principio, con la respuesta de la autoridad y todo esto, yo te puedo decir que me da terror el lugar en el que vivimos, ¿no? Nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque yo te estoy explicando ahorita este caso, pero como es este caso, ¿cuántos ha habido el día de hoy, por ejemplo? ¿O cuántos puede estar ocurriendo mientras tú y yo estamos platicando de esto, ¿no? ¿Y hacia dónde van a ir? ¿Hacia esto mismo? ¿Hacia que las autoridades vuelvan a decir lo que dicen en todos los casos? Señora, su hija se suicidó, vamos a cerrar la carpeta y aquí les ofrecemos pues nuestro apoyo, ¿no? Emocional, incondicional, para que ustedes puedan sortear este sentimiento que les aqueja. Pero esto es una situación que nos está rebasando. Yo creo que aquí la autoridad tiene que saber que esta problemática ya se está haciendo cada vez más grande. Esto está sucediendo. Yo no puedo entender por qué las mujeres, todas las mujeres, podemos estar tan expuestas a salir un día de nuestras casas pensando que a lo mejor no vamos a regresar, ¿no? Y que no se esté haciendo absolutamente nada, que no se estén tomando todas las, que no se pueda dar el resultado que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Ellos lo saben, ellos lo deben de saber.
Así como nos dicen a nosotros, ustedes no tienen idea de lo que nosotros tenemos que hacer, ok, bueno, nosotros les preguntamos a autoridades qué es lo que tienen que hacer entonces. Si esto pasa todos los días y no vemos tampoco ni que se detenga, ni que los casos se resuelvan adecuadamente, ¿cómo se resuelven adecuadamente? Cuando tiene que enfrentarse la madre de una víctima de feminicidio a luchar el resto de su vida porque su hija tenga justicia, por robarle la vida a esa madre que ya no tiene otra cosa en qué pensar más que en que le mataron a su hija y que toda su vida la tenga que guiar hacia ese camino empedrado en donde le ponen trabas y trabas y trabas y trabas y le pueden decir, es que nos quita el tiempo, es que pues ya se murió, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es increíble, ¿no? Yo creo que si todos funcionáramos adecuadamente, ¿no? Esto es una cuestión como cada uno de nosotros tenemos una profesión y tenemos un trabajo y tenemos que realizar nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? Responsabilizarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer todos y eso es lo que yo he pedido a lo largo de todo este caso a las autoridades, al gobierno de Chiapas, a las fiscalías. Por favor, hagamos todo lo que tenemos que hacer de la manera correcta. Esto es una cuestión también de valores y de educación, como le dije al principio, ¿no? De cuestión incluso, sí, también podríamos hablar de que esto ya también es una cuestión cultural y todo, pero yo siempre me he apegado mucho a la parte de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? No puedo yo ejercer una ley si también lo que yo estoy pensando, mi forma de pensar, mis creencias, mis condicionamientos, me están obligando a hacer otra cosa, a tomar otras determinaciones, a decir que esto fue de esta manera cuando realmente debería de haber sido de otra, ¿no? Entonces, es nada más llevar las cosas como deben de ser. Hace unos días que tuvimos oportunidad de hablar de esto en un conversatorio, yo decía, yo pido a las autoridades, al gobierno de Chiapas, ¿no? A la fiscalía, que el caso de mi sobrina no se quede impune. No solo el caso de mi sobrina, ninguno de los casos de feminicidio que existen ahorita en Chiapas y en ninguno de los demás estados. No podemos estar diciéndole a las mujeres todos los días, hoy se murieron 5 más, 10 más, 15 más, sí, ¿y qué está pasando? Nada. No podemos estarnos quedando con que no se soluciona nada y no pasa nada. Aquí no hay reparación del daño, no hay absolutamente nada. Yo expongo, por ejemplo, en este caso, mi sobrina, al momento en el que la asesinan, deja a su hija. En ese momento deja a una niña de 17 años, ¿no? La deja en el desamparo total, ¿no? En una edad en la que a esa pobre niña, por un lado escuchaba, tu madre se suicidó, y por el otro, a tu madre la mataron. Imagínate todo lo que piensa un adolescente al momento en el que le dicen, yo no sé qué es peor. Yo no sé qué es peor que te digan si que tu madre se suicidó o que mataron a tu madre. No sé qué es peor, ¿no? Pero encima de eso, estarle dando a toda esta juventud, a esta niña que se queda sin su madre, toda esa información de, sí, te matamos a tu madre, pero pues la autoridad no va a hacer nada y tu madre va a quedar en la lista de mujeres que se asesinaron, pero que no importaron. ¿A quién le va a importar? A la familia nada más, obviamente, pero ¿a quién más? Al Estado, a la autoridad, a nadie le importa más. Entonces va a ser... Fabiola, ¿tienen audiencia próximamente? ¿Ya tienen alguna audiencia programada? Ahorita lo que tengo entendido es que se estaban dando los 6 meses de presentar las pruebas complementarias. Esto me parece que se va a cumplir, termina este periodo a finales de diciembre, que es en donde ya se presentan todas las últimas pruebas complementarias y pues bueno, donde se estaría esperando que ya se diera una sentencia, ¿no? Con Ok, todo lo pues que si nos permites, pues estar al tanto de lo que suceda. sí, claro que Y sí. mientras, pues incluso tú que ahora ya estás cerca del observatorio, Sí, pues cualquier otro caso, si quieres abundar más sobre este caso, sobre el caso de Guillermina, aquí están las puertas abiertas. A mí me interesa mucho reiterar esas cifras. De 1.359 mujeres desaparecidas y más de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 1.359 mujeres desaparecidas y más de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea, estamos hablando de 22 en lo que va del año hasta agosto, ¿sí? O sea
agresiones que se traducen en hechos concretos, en vidas, Sí, ¿sí? O sea, no solamente esos números, aunque son tremendos, y lo hemos dicho en otros asuntos y en otros casos, los números son muy fríos, no reflejan, no dimensionan, no alcanzan a dimensionar lo que representa una sola vida, sí, ¿sí? Entonces, pues abundemos en estos casos, sigamos al pendiente. Yo te pido, Fabiola, no te desconectes. Aquí estamos nosotros para seguir el caso, ¿sí? Y seguir dando cuenta de lo que vaya pasando. sí, sí, sí. Sí, claro. Yo creo que agradezco mucho este espacio que me das para hablar de este caso y sobre todo, pues, visibilizar toda esta situación, ¿no? A mí me toca ahorita estar hablando específicamente del caso de mi sobrina, pero yo creo que tenemos que levantar la voz y hablar de todas esas mujeres asesinadas todos los días, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de mujeres, ahorita estamos hablando de niñas también, ¿no? De que ya la edad realmente ya parece que no importa, ¿no? Ya en estos casos. Yo tuve la mala experiencia de tener que estar pasando por esto, pero ya desde hace mucho tiempo ya estaba yo en contacto con muchas madres de chicas víctimas de feminicidio y la verdad es que escuchar sus historias es impresionante porque eso me daba el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, de lo lastimadas que estamos las mujeres en general, de cómo la autoridad nos queda de ver tanto, ¿no? A nosotras, porque creo que muchas siempre hemos tratado de que esto se sepa, de que esto se conozca, de tratar de evitar este tipo de casos, pero cuando intentamos hacer algo, pues también, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es no nos interesa, no nos importa, es minimizar la situación. Yo he tratado siempre de puntualizar mucho la prevención de estas cosas. Es que la prevención es fundamental. Si está escrito en la ley también, ¿no? Toda la protección que se debe de dar a las mujeres que llegan a denunciar cualquier tipo de violencia y que no se les da ningún apoyo. Mujeres que llegaron a denunciar una, dos, tres, cuatro, cinco veces, que no se siguieron los protocolos que se debían de haber seguido ante una situación así. ¿Y qué pasa? Terminan asesinadas. Entonces, ¿esto de quién depende? De nosotras, de la respuesta que nos dan de repente las autoridades de, pues es que las típicas bromas, ¿no? Que ya también tenemos que estar pensando en eso un poco, de dejar atrás todas estas eh, ideas que se tienen de, bueno, pero es que usted, ¿qué le hizo? ¿No? ¿Qué le hace? ¿Por qué lo hace enojar? Esas son las respuestas de las autoridades cuando uno llega a pedir ayuda, ¿no? Otra respuesta es, bueno, sí, usted viene y levanta una denuncia, pero mire, no nos haga trabajar tanto si mañana va a venir a pedir que ya todo se termine aquí y le va a otorgar el perdón, ¿no? Todo este tipo de cosas pequeñitas puede de repente darnos hasta un poco de risa, ¿no? Decir, ay, es qué chistoso es como lo que dice, no es chistoso, esa es la realidad a la que nos enfrentamos, esas son las respuestas. Esto no va a pasar de aquí, ¿eh? Yo le recomendaría que mejor no hiciera nada porque pues esto se va a llevar mucho tiempo, piense en su familia, piense en todo lo que le va a llevar esto, eh, siempre tratando de que salga uno diciendo que ya no voy a hacer nada mejor porque esto es muy complicado y me va a salir peor, ¿no? Venir a pedir ayuda. Entonces, es como te digo, exhortar mucho a la autoridad de que se sensibilicen un poco. Esto podría estarnos pasando a cualquiera de los que nos están escuchando, ¿no? A las mismas autoridades le podría pasar a alguien. Yo siempre pregunto esto abiertamente, para quien no está muy de acuerdo a veces en lo que digo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si fuera tu hija? ¿Qué pasaría si fuera tu hermana? ¿Qué pasaría si fuera tu esposa, no? Ahí lo pensaríamos de otra manera o nos seguiría importando poco, ¿no? Entonces es esa parte de
del respeto y de los valores, y que yo en verdad una y otra vez hago la invitación a hombres y a mujeres, ¿no? No nada más esto es cuestión de decir, es que toda la violencia siempre viene de los hombres y estar como evidenciando esa parte. Yo creo que la violencia es generalizada, la violencia es hombres, mujeres y todo, ¿no? Pero aquí es una cuestión también de respeto, de valores y sí invitar a los hombres a que pensemos un poco, ¿no? De lo que está sucediendo, de cómo nos enfrentamos ante esto, de cómo nosotros hacemos parte de esta problemática, de ellos cómo reaccionan ante lo que nosotros pedimos, ¿no? No, tienes toda la razón, Fabiola. De hecho, te hubiera dicho antes, pero la semana pasada tuvimos un programa sobre masculinidades, lo vamos a volver a repetir. Sí, Porque sí, nosotros cargamos con eso. A veces hacemos un esfuerzo más grande o más chico, pero lo hacemos. Cada vez sabemos más o menos que lo hacemos, pero cargamos con eso. Tenemos actitudes de las que nos debemos sacudir, ¿no? Entonces, pues te digo, yo te invito a que sigamos hablando de esto, del caso de tu familiar y sí, sí, también de estos temas, de cómo están respondiendo las autoridades y de cómo nos estamos comportando los hombres. O sea, este es ahora sí, espacio libre, sí, sí, sí. ¿sí? Para hablar de estos asuntos. Claro que sí, sí, la verdad Y que no sí. me queda más, Fabiola, que darte las gracias. Ya me pongo de acuerdo contigo para ver qué día nos puedes volver a acompañar y seguir abordando estos temas. ¿Te parece? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por la Y invitación. seguramente se quedan muchas cosas en el tintero. Sí, Entonces, para seguir abordándolas. claro que ¿Sí? sí, con todo gusto. Pues muchas gracias, Fabiola. Al Gracias contrario. por la confianza. Gracias, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ya vieron, este es un caso más que tiene que ver con violencia, ahora violencia contra las mujeres. Y, y estamos llenos de este tipo de asuntos, ¿no? Ya son mujeres, ya son periodistas, ¿sí? Pero la violencia no cesa, ¿no? Quiero, a propósito, quiero leer un mensaje de uno de nuestros, de quienes nos están viendo, de Nando Kawamaro, que dice: lamentablemente continúa la violencia en nuestro estado, se refiere a Guanajuato, en Salamanca, Cortázar, Celaya, Los Apaseos. Todos con sus municipios están a todo. Manifestamos nuestro repudio hacia el gobierno del estado por su falta de transparencia ante estos hechos. Los procuradores solo están de adorno o coludidos con la delincuencia. Bueno, pareciera ser lugar común, ¿verdad? Pero sigue vigente ese dicho o esa certeza de que la delincuencia, el crimen, paga bien y no prospera sin la corrupción de autoridades. Eh, Seguiremos al tanto de todos estos asuntos que nos están pasando y, y mientras no me queda más que darles las gracias por seguirnos, por estar aquí. Los invitamos a que nos apoyen, que ya saben, sin su apoyo no somos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, este es un espacio, un medio de comunicación independiente que se vale por sí mismo y que acude solamente a la solidaridad de ustedes para seguir trabajando y seguir tratando estos temas. Cuídense mucho. Mañana nos encontramos aquí a las 4 de la tarde. Soy Agustín Galo. Pásensela bien. Hasta pronto.